se dividen en 3 periodos grandes con muchas culturas y bueno, pues vamos a irnos clasificando con cada una de ellas, sí con algunas actividades que es muy importante porque ustedes deben identificar los tiempos, eh, las culturas y cada uno de los aspectos que propusieron, ¿verdad? O que se dieron propiamente en cada uno de estas civilizaciones. Entonces, bueno, pues es así como va a estar clasificado. Así que, bueno, miren, voy a revisar primeramente la lista de asistencia para ver cuáles o quiénes son todos los que están en mi lista en CIACE. Si hay alguien que de pronto no se encuentra ahí, pero que ustedes conozcan de sus compañeros y que deba agregarlos, bueno, pues ustedes me dicen. Jesús Ignacio, ¿quiere comentar algo? Sí, maestra, buenos días. De hecho, hay una compañera que se llama Valeria de Milet y está Sí. inscrita y, bueno, más bien pagó a tiempo y todo, pero el CIACE no la dejó inscribir y me dijo el profesor Cavazos que le avisara a sus maestros para que la agregara al Al grupo. De hecho, grupo. está en WhatsApp ahorita conectada, pero no, en el grupo pues no está porque ¿Cuál es no la su agregaron. nombre y su apellido? Si me hace el favor de decirme, Jesús. Se lo escribo por el chat, profesora, para... Por favor, sí, para agregarla ya de una vez, porque ya abrí aquí el espacio para agregarla y pues de una vez que quede ya ella en el grupo. Y bueno, ¿tienen clase antes de mí en su horario, en otra materia, o esta es la primera materia? Esta es la primera, profesora. Es la primera, muy bien. Valeria Yamilet Muñoz. Bueno, déjeme nada más la agrego para que pues ella también esté aquí presente y luego ya para iniciar con la grabación de la clase. Gracias, profe. Sí, no, gracias a usted por mencionar. Valeria Yamilet Muñoz. Ujú. Bueno, parece que ya está. Ya debe de aparecerle el grupo para que le comente y ya para que nos pueda acompañar aquí en la sesión. Déjenme nada más abro el CIACE para revisar la lista de asistencia que se encuentra ahí, que esta se supone que es donde ya ustedes se inscribieron y es la lista que yo tengo así como oficial. Y bueno, pues no sé después de Valeria quién más falte, pero creo que pues ya serían todos, ¿no? En total ahorita tengo, me parece que 20 estudiantes, entonces bueno, vamos a ver. Mm, Aquí está, lista clase. Es que ahorita ando muy mal yo de la vista y no veo muy bien. Bueno, miren, solamente voy a mencionarlos y si me pudieran decir presente, si pueden abrir nada más el micrófono, no les pido nada más para cerciorarme que bueno, es el nombre y que está aquí presente. Está Margarita Isabel Arvide Basterra. Hola, profe, buenos días, mucho gusto. Aquí estoy. Mucho gusto, buenos días Margarita, gracias. Carlos Alberto Cedillo Cervantes. Buenos días, gracias, Carlos. Diana Elizabeth Cepeda García. Hola, profe, aquí estoy. Buenos días. Buenos días, Diana, gracias. Andrea Abigail Gámez Ruiz. Presente, Bueno, maestra. muy bien, gracias, Andrea. Andrea García Janen. Presente. ¿Sí está bien así su apellido o cómo se pronuncia? Es Janine Andrea, pero pues prefiero que me Janine. digan Andrea o Andy. Andy, bueno, entonces Janine Andrea García. Gracias, mucho gusto, profe. Mucho gusto, gracias, Andrea. María Alicia García Valencia. ¿No se encuentra? O no sé si estés escribiendo algo por chat. María Alicia García Valencia, bueno. Omar Fernando González Rentería. Presente, profe, aquí estoy. Buenos días, gracias.
Está Jared Emiliano Ibarra Rivas. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Héctor Sebastián Medina Marmolejo. Hola, buenos días, maestra. Buenos días, Buenos compañeros. días. Buenos días, gracias, Héctor. Ángel Eduardo Medrano Castro. Presente, buenos días, profesora. Buenos días. América Pérez Ramírez. Presente. Hola, Gracias. buenos días. Buenos días, gracias, América. Mauro Fernando Piña Vaquera. Presente, maestra. Buenos días, gracias, Mauro. Jesús Ignacio Ramírez Ignacio. Presente, profesora. Buenos días, gracias. Ana Emilia Salas González. Presente, buenos días, profesora. Buenos días. Raúl Iván Sánchez Padilla. Presente, buenos días. Buenos días. Romina Alejandra Silva Lara. Buenos días, presente. Gracias. María José Trillo Fuentes. Presente, maestra, buenos días. Buenos días. Marco Arnulfo Vera Contreras. Presente. Buenos días. Diego Alberto Villegas Puente. Buenos días, presente. Gracias. Y bueno, pues se agrega nada más, Valeria ya la mencioné. Bueno, no la mencioné, perdón, pero no sé si ya esté aquí ya conectada. Bueno, hacia acá está Valeria Yamilet Muñoz. Bien, bueno, voy a iniciar con la grabación, jóvenes. Ya sé que, bueno, todos están conectados. Derek Alberto, si quiere comentarme algo. Maestra, se me hace que se me cortó, pero no me escuché en la lista. A ver, déjeme ver sus apellidos. Mellado Vázquez. Sí, Mellado Vázquez, Derek Alberto. Aquí está. Discúlpeme, a lo mejor sí se me fue. Permítame nada más un minuto mientras conecto mi computadora porque según yo ya tenía la carga, pero no. Se está descargando. Permítanme nada más un minuto. Listo, jóvenes. Bien, bueno, pues entonces voy a compartirles el programa y nos vamos a ir despacio. Cualquier duda, pues ustedes me dicen. Y bueno, vamos a iniciar pues muy bien, ¿no? Con este semestre que bueno, esperemos que ojalá, ¿verdad? Y ya sea el último semestre, pues así, bajo esta modalidad. Es importante vernos, pero lo más importante pues es que tengamos salud, que estemos bien y que también toda la familia esté bien y que pues ojalá y todo esto pase, ¿no? Porque eso es difícil, ¿no? Esta situación, pero bueno, ya es nuestro tercer semestre así y ojalá y sea el último. Bueno, estoy abriendo, voy a compartirles el escritorio, voy a cerrar mi cámara para no interferir en la conexión, ya ven que luego abre uno y de repente empieza a fallar la conexión, pero bueno, no espero que afecte. Bueno, aquí tenemos ya el programa, jóvenes. Este es el programa de la materia México Antiguo, que a su vez, bueno, es México Prehispánico. Digamos, vaya, el nombre se cambió por el cambio del plan de estudios, pero vaya, digamos que la temporalidad pues es la misma. Entonces tenemos que es una asignatura del tercer semestre, una materia obligatoria del área curricular de formación profesional, es decir, que esta materia es exclusivamente de su malla curricular que tiene que ver con su formación como estudiantes de historia. Los créditos de la UNL son 8 créditos, pero en realidad, jóvenes, aquí debió de haber sido 4 créditos. Además, lo voy a modificar ahora mismo, porque cuando tenemos 4 créditos son 2 frecuencias a la semana.
Entonces nosotros vamos a tener 2 frecuencias a la semana, que en total deben de ser 4 créditos. Y bueno, la fecha de elaboración señala aquí que fue el 25 de abril del 2014, elaborado por la maestra María del Rocío Rodríguez Román, que es una maestra que, bueno, ya es jubilada de aquí del Colegio de Historia, pero que, bueno, ella fue que hizo este programa tanto sintético como analítico cuando se dio el cambio, ¿no?, del plan de estudios. Y la última actualización parece que fue el 25 de julio del 2016, responsable precisamente la doctora Claudia Roxana Domínguez, quien impartía esta materia, y que bueno, ahora por este semestre me han pedido que imparta yo la materia, y bueno, pues ojalá y que sí pudiera yo continuar. Bueno, eso me dijeron que sí iba a continuar, ojalá y que sí, ¿verdad? Porque sí es muy importante que un profesor se mantenga con las mismas asignaturas, sobre todo por la especialidad y la permanencia tanto el profesor como para los estudiantes. Siempre cuando iniciamos con una materia nueva es como si fuéramos los dos, ¿verdad? Ustedes y yo de la mano, deteniéndonos poco a poco en cada uno de los periodos y de los aspectos y características. Y bueno, yo por eso menciono aquí tanto a la maestra María del Rocío y a la doctora Claudia, por respeto precisamente quienes ellas diseñaron. Ya por supuesto que yo voy a hacer las adecuaciones durante este semestre conforme yo vaya viendo también el desempeño de ustedes. Siempre es importante ver todo eso pues para hacer las actualizaciones. Y bueno, pues ¿qué programa nuevo vamos a hacer si es una única temporalidad? No es como si quisiéramos hacer un programa nuevo y distinto, no sé, de la época medieval o no sé, de la época del Renacimiento. Y bueno, pues esos son los tiempos según los registros. Y bueno, pues así pasa con nosotros acá en nuestra historia, que eso es lo que tenemos como registro, eso es lo que se ha dicho y bueno, pues hay que respetarlos. Entonces, lo único que a lo mejor pudiéramos cambiar cada profesor en una unidad de aprendizaje son las actividades. Siempre cada profesor o profesora pone su signo, ¿verdad?, de identidad en sus programas, pero tiene que ver propiamente en las actividades. Porque bueno, cada quien tiene una estrategia distinta, una técnica de qué es lo que quiere que el estudiante pues reafirme más o bajo qué estrategia va a hacer que ese contenido lo aprenda y demuestre. Entonces las actividades, me parece a mí en lo personal, que es lo que hace que cambien las adecuaciones de los programas. Hay profesores que tienen muchísimas actividades, pero sencillas, ¿no? Y hay quienes a lo mejor pudieran tener a lo mejor una actividad por etapa, pero que sí les lleve un poco más de tiempo. Entonces por eso no quise mover absolutamente nada, para ir juntos viéndolo y analizándolo y luego ya ver si optamos por una de esas actividades o simplemente yo implemento otra. Y bueno, también es importante que tomemos en cuenta que yo tengo una agenda. Voy a hacer propiamente estoy haciendo una agenda, pero se las voy a explicar quizá la siguiente clase. Déjenme en nuestro horario, permítanme tantito. Nosotros tenemos aquí que estaríamos viéndonos el martes y el viernes, pero jóvenes, el viernes, bueno, miren, la agenda, me adelanto un poquito para decirles, mi agenda yo la he diseñado de la siguiente manera, y así lo he hecho desde el semestre pasado que tuvimos el diplomado de habilidades docentes y que nos sugirieron en este diplomado que hiciéramos clases asíncronas. Y la indicación de la dirección y la subdirección académica fue que cubriéramos un 70% en línea y el otro 30% que pudiera ser asíncrona. Puede ser en Nexus o en Teams, pero bueno, yo para no movernos tanto de plataformas, yo tomé la decisión que nos viéramos única y exclusivamente aquí por Teams. Entonces, por eso no quiero movernos tanto, sino que todo lo hagamos por esta plataforma. Así que la agenda que yo he diseñado, jóvenes, es que tengamos una clase como esta, que es la que nos vemos nosotros de forma en línea o por decir así como que presencial, pero la otra clase siempre la he dejado asíncrona, bueno, desde el semestre pasado, ¿no? Porque así fue la indicación. Entonces, tendríamos que vernos ya sea los martes o los viernes. Los viernes tenemos una clase de 10:20 a 12. Pues yo elegiría esta clase para vernos, ¿les parece? Y el viernes, pues que ustedes estén trabajando de forma asíncrona.
Quizá a lo mejor nos conectaríamos, sí, para que yo les explique la actividad y qué es lo que van a elaborar y que si hay dudas, bueno, pues las resolvamos en ese momento y así cubriríamos ese 70%. Pero bueno, esa es la forma en que estoy realizando la agenda. Si ustedes me dicen alguna duda, etcétera, bueno, pues lo vemos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar con el programa, jóvenes. Miren, lo importante, pues aquí en esta clase es el propósito. Siempre de un programa, lo elemental es el propósito, porque es la meta que nosotros vamos a cumplir. Entonces, bueno, en la presentación, pues es la forma en que de alguna forma se va a estructurar esta unidad de aprendizaje, pero vamos a ver por partes. Entonces, tenemos que la unidad de aprendizaje México Antiguo se compone de 3 fases. En la primera de ellas se hace una revisión de las principales teorías sobre el poblamiento del continente americano, que se ha elaborado pensando después de identificar las características de la etapa lítica o prehistoria americana. Así también el análisis de las causas y consecuencias que tuvo el surgimiento de la agricultura en las sociedades cazadoras-recolectoras. Y finalmente se revisan las características de las áreas culturales en que se divide el territorio mexicano antes de la conquista. Es decir, cómo estaba dividido en Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, que tenemos que es la parte norte, centro y el sur de lo que hoy pues se conforma nuestro país. Y sabemos que precisamente en la parte de Mesoamérica es donde se concentraron pues las grandes culturas, ¿no? Que es la que nosotros vamos a estudiar, analizar y explicar y entender en nuestro curso. Pues bueno, ustedes ya vieron prehistoria, ¿verdad? ¿Hay alguien que me pueda nada más confirmar? Así es. ¿Sí? Ay, es que no los escucho. Creo que en este plan prehistoria está más adelante. ¿En serio? Ok, bueno, es que prehistoria, como ustedes bien, bueno, así es como se va a entender, no es propiamente historia, ¿verdad? Ya la historia es cuando nosotros identificamos los registros, que tenemos evidencias, aunque sabemos que en la prehistoria, pues sí hay evidencias, ¿no? Algunos vestigios como herramientas o algunas pinturas ahí rupestres, pero estrictamente considerarla como historia no lo es. Pero si ustedes vieron primero civilizaciones antiguas que tienen que ver con Mesopotamia, Grecia, etcétera, lo que ya sabemos no es propiamente estrictamente prehistoria. Entonces ustedes en su programa no tienen prehistoria. Eso me sorprende muchísimo que no se haya considerado esa materia pues para darle continuidad, ¿verdad? Pero bueno, si no les dieron prehistoria, entonces podríamos ver un antecedente, sobre todo para ver la población, ¿no? De cuáles son esas teorías y luego ya concentrarnos estrictamente pues en nuestro territorio, que son estas 3 divisiones. Pero bueno, qué bueno que me comentan esto pues para yo tomarlo en cuenta y que no dejemos nada de lado y que se queden ustedes con una visión clara de cómo se puebla todo esto, lo que, bueno, también es otra cosa, ¿verdad? Nuestro continente americano, que no se llamaba así, ¿verdad? Ese nombre se le da con la conquista de los españoles. Pero bueno, pues incluso también estos mismos nombres, ¿no? Como Aridoamérica o Sisoamérica, etcétera, porque está dentro América, pero bueno, es una forma de clasificar, identificar, pero bueno, sí es importante que desde ahorita nosotros tomemos en cuenta que es un territorio que está ahí, que se está poblando y que va a formar grandes culturas y que estas culturas, independientemente de que hoy le queramos llamar América, pues se llamaba Teotihuacán, se llamaba Chichen Itza, etcétera. O sea, todos estos centros ceremoniales que ocupaban propiamente y que ocuparon estas grandes civilizaciones. Y ese es el nombre que realmente se tenía. Pero bueno, ya en el momento de la conquista, pues bueno, se adopta este término. Así que bueno, pues gracias por comentarme esto y bueno, para yo, es por eso que es importante, por eso respeté así tal cual el programa, porque si en este plan de estudios que ustedes están iniciando y que ya vamos en un 4º semestre, y si no en su malla curricular está la prehistoria,
entonces el programa sí tiene que modificarse en ese aspecto, ¿no? No que tengamos que ver una etapa sobre la prehistoria, pero sí que en esta primera etapa veamos como un antecedente la prehistoria, cómo se pobló lo que se nombró como continente americano, las divisiones y luego ya los primeros asentamientos. Entonces, bueno, para hacer ese tipo de modificación. Bueno, entonces tenemos que en la segunda fase se reconocen los elementos que caracterizan a cada uno de los horizontes culturales en que se ha dividido la historia de México antes de la llegada de los españoles, que tenemos el periodo preclásico, clásico y posclásico. Esto es algo que siempre debemos identificar, ¿no? Porque nuestra historia, jóvenes, no es la historia de Europa. Entonces, siempre en un momento se consideró la historia de Europa como la historia universal. Entonces, nuestra historia en México también es una historia universal, porque es una historia universal nuestra. Entonces, así como dentro de la historia vemos la historia clásica, la historia medieval, el Renacimiento, moderna, contemporánea, bueno, en nuestra historia de México, estos son los periodos en que se han clasificado. Primeramente en el México prehispánico se divide en tres, en un periodo preclásico, clásico y posclásico. Y luego posteriormente hablamos de una etapa del virreinato, ¿no? Después ya en el momento de la conquista. Pero en esta segunda fase, bueno, vamos a ver esta periodización que precisamente se le llaman horizontes. Tenemos que para el segundo momento se deben identificar los rasgos de cada horizonte en las culturas específicas, haciendo hincapié en los factores económicos y políticos, y en la tercera fase se abordarán los aspectos sociales, culturales, la vida cotidiana de las sociedades prehispánicas para estar en condiciones de reconocer la herencia cultural. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros en cada uno de estos periodos vamos a ver aspectos económicos, políticos, pero ya en el periodo clásico posclásico tendríamos que identificar los aspectos sociales, culturales y la vida cotidiana. A mí me parece que podríamos verlos absolutamente todos, donde pudiéramos identificarlos, es en el preclásico, clásico, posclásico, ¿verdad? Porque si hablamos en el periodo preclásico, pudiera ser que, bueno, sí, son cazadores, recolectores, pero eso no implica que en ellos no tengan una manifestación cultural. Manifestación cultural no necesariamente tiene que ver una manifestación artística o, ¿qué les puedo decir? Una cuestión de enterrar a sus muertos, por ejemplo, la religión, pero sí podemos identificar, por ejemplo, cómo obtenían sus alimentos, cómo ellos representaban la vida, la realidad. Entonces, esos son aspectos culturales. Las herramientas de cómo se apropian de la naturaleza, obviamente que eso también es un aspecto cultural. Entonces, bueno, pues no hay que dejar de lado eso, jóvenes, porque de pronto si nos pueden decir, bueno, es que ahí todavía no podemos identificar rasgos culturales, lo que hacían la vida privada. Bueno, a lo mejor porque los historiadores quizá no lo tomen en su momento como un registro histórico, pero por supuesto que es un registro y es una manifestación cultural. Por ejemplo, en la historia de la tecnología se remiten precisamente hasta una época muy antigua, desde la prehistoria. Y bueno, pues el hecho de que ellos se apropien de la naturaleza y hayan utilizado y fabricado herramientas tanto para cazar o para su defensa, pues esa es una aportación cultural, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí yo voy a tomar en cuenta eso para no dejarlo de lado y no siempre ir a lo económico, a lo político, etcétera. Bueno, en cuanto a lo político, pues también es cultural. Y bueno, el abordaje de esta unidad de aprendizaje permitirá revalorar el pasado indígena con base en sólidos argumentos y poniendo en práctica los valores que promueve la institución, como la tolerancia, el respeto a la diferencia y solidaridad. La unidad es con lo que les inicia el área curricular de formación profesional que ofrece el tercer semestre y es de carácter teórico. Bueno, es de carácter teórico, pero también de carácter práctico porque vamos a identificar cada una de estas civilizaciones, de estas culturas, y luego vamos de alguna forma a hacer una actividad que pongamos en práctica ese conocimiento. Bueno, tenemos el propósito. En esta unidad de aprendizaje, México Prehispánico tiene como propósito que los alumnos analicen los principales procesos económicos, políticos, sociales y culturales que se desarrollaron en este periodo. El poblamiento del continente, la etapa lítica, las áreas culturales y cada uno de los horizontes culturales que se desarrollaron en Mesoamérica. ¿Por qué solamente Mesoamérica? Porque en las otras áreas
sí había población, pero eran grupos seminómadas, recolectores, cazadores, que todavía hoy hasta la fecha se encuentran estos grupos, ¿no? Sobre todo en la parte norte o esta parte que se conoce como Aridoamérica, que son precisamente grupos seminómadas que quizá a lo mejor no se concentraron en grandes territorios como lo hicieron en Mesoamérica, pero tampoco podemos descartarlos. Por ejemplo, en la zona del norte, en Sonora, Chihuahua, Coahuila, se encuentran propiamente grupos seminómadas que incluso hasta todavía algunos tienen ahí sus asentamientos, ¿no? Por ejemplo, Chihuahua, los grupos Rarámuri, los Tarahumaras, bueno, son grupos seminómadas que se establecieron y que aún hay muchos indígenas pues establecidos en esas zonas y que es en la parte de Aridoamérica, lo mismo que también con Sonora y bueno, Coahuila. Entonces, pues no podemos tampoco dejarlos de lado, pero el propósito aquí es concentrarnos en Mesoamérica. Mesoamérica que son pues la cuna, ¿no? De las grandes culturas y bueno, es ahí como que el propósito fundamental de enfocarse y entiendo porque pues el tiempo nunca es suficiente. Pues es un periodo muy amplio, jóvenes. Imagínense, es como si nos hubiesen juntado una época clásica, como una época medieval y como una época renacentista, no sé, algo así me parece, porque ya como que el periodo clásico, pues es como la realización, ¿no? De todas estas culturas, y bueno, pues el posclásico ya es el periodo en donde, no la decadencia, bueno, sí la decadencia, pero más bien es el proceso de conquista, ¿no? Eso también, bueno, verá que a mí me gusta analizar todos estos términos porque no me gusta ser así como un periquito repitiendo y repitiendo, sino que lo que yo voy a aprender lo aprenda precisamente porque existe un proceso de entendimiento y porque quizá es así como se deba de determinar, ¿no? Entonces, bueno, hablando de una caída, porque siempre cuando hablamos de culturas, hablamos de un momento de nacimiento, una realización y obviamente que una caída. Pero en el caso de nuestros pueblos indígenas en Mesoamérica, no hubo propiamente como una caída, es decir, entre los mismos pobladores que ellos hayan llevado a la destrucción y a la decadencia, no fue así. La decadencia vino porque vinieron grupos extranjeros que conquistaron y llevaron a cabo esa decadencia. Hemos visto en la historia, y ustedes están iniciando, que pareciera que la historia se repite, ¿no? En donde el pueblo nace, se realiza y cae. Y es entre ellos mismos. Claro que también hay invasiones, pero son entre los mismos pobladores. Sin embargo, aquí pues, vinieron pobladores extranjeros desde tierras muy lejanas que llevó a cabo una decadencia. Entonces, bueno, por eso yo pudiera ponerlo así como que entre comillas, ¿no? Esa última parte de la decadencia, porque era un pueblo fuerte, porque eran grandes sociedades bien establecidas, preparadas, pero bueno, ya cuando veamos México el virreinato, vamos a ver cómo es que se dio este enfrentamiento y este choque cultural. Pero bueno, yo ahorita lo pongo entre comillas, ¿no? Entre esa decadencia que no se dio por sí misma, sino por pueblos invasores. Entonces vamos a destacar todos esos aspectos, esas características económicas, políticas, sociales y culturales, la vida cotidiana, que es muy interesante. De hecho, a mí me parece que ahorita, hoy en día, se ha estado investigando mucho sobre vida cotidiana. Incluso ya no solamente se investiga sobre la vida privada, que es lo que conocemos como vida cotidiana, sino también hay historia del miedo, la historia de las emociones, cosa que antes ni siquiera se investigaba nada de esto, ¿no? Esto es algo muy reciente, de hecho, en este siglo. Siempre lo que más se predomina en historia, ustedes bien lo saben, pues es la historia económica, obviamente la historia política. Además, parece ser que si solo se investiga historia económica, bueno, pues se investiga todo, lo social y lo político. Pero de pronto como que sí había crítica, ¿no? Para aquellos que se interesaban por la vida privada. Y ahora imagínense la cuestión de las emociones. El miedo, pues, puede ser una emoción. Pero bueno, es algo muy reciente y a mí me parece muy interesante y que no se deje de lado. Pero bueno, aquí vamos a abordar todos los aspectos. Entonces tenemos aquí que lo que permitirá reconocer los elementos que aún están vigentes en la sociedad actual y revalorar sus raíces y reforzar su identidad como mexicanos. Esta unidad es la primera de la línea de historia de México y antecede las unidades de México virreinal, el México moderno y el contemporáneo.
con las que el alumno desarrollará algunas de las competencias generales como aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos de conocimiento que le permitirán la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional. Mantener una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que reafirman el principio de integración en el contexto local, nacional e internacional, con la finalidad de promover ambientes de convivencia pacífica y construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos del ambiente global independiente. Son las competencias generales que la unidad de historia antigua contribuye a desarrollar. En el caso de las específicas, promueve la de analizar los procesos históricos, articulando las perspectivas de teniendo criterios como la ética, la responsabilidad social y tolerancia para explicar causas o antecedentes históricos que contribuyen a la solución de diversas problemáticas en entornos locales, regionales, nacionales e internacionales. La vinculación de la Unidad de México Antiguo con las demás unidades de aprendizaje de la línea histórica se establece por la continuidad cronológica y la complementariedad del análisis de los procesos históricos, específicamente en los relacionados a las actividades económicas, la organización política, las crisis sociales y las características culturales. Por las características de la unidad, el nivel de aprendizaje pues es de análisis. No quiero que no creo que se quede nada más con la identificación, porque de pronto estas materias que son más, digamos, de una cronología más antigua, pareciera que el propósito solamente se queda en la identificación, es decir, que el propósito fundamental o la habilidad, ¿no?, de acuerdo a las competencias que debiera desarrollarse, y no quiero que se quede solo la de identificar, en este caso de identificar qué, pues territorios, pueblos, características como los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, etcétera, sino que también el propósito fundamental de esta unidad de aprendizaje jóvenes, a mí me interesa que sea la comprensión. Es importante la comprensión porque esto, por supuesto, que nos va a ayudar a entender nuestra cultura, nuestros orígenes, nuestros antecedentes, y esto, por supuesto, que nos va a ayudar muchísimo para poder entender el siguiente periodo que sería México virreinal. Que ustedes, por supuesto, conozcan su historia como mexicanos. Eso para mí es algo fundamental porque lamentablemente el mexicano no conoce su historia. Y eso no es que sea culpa del mexicano. A mí me parece que ha sido, bueno, si hay que buscar responsables, pues han sido los que han elaborado los planes de estudio. Y no me refiero a los de la universidad, porque ustedes eligieron estudiar esta licenciatura. O sea, yo me refiero a aquellos que tienen el control de la educación en el nivel primaria, secundaria, en la preparatoria. Bueno, en la preparatoria a lo mejor la mayoría de ustedes lo estudiaron aquí en la universidad, pero sí es importante que tomemos en cuenta esa comprensión, porque los planes de estudios que se han elaborado han sido más bajo un enfoque eurocéntrico y dejan de lado nuestra historia como si nuestra historia fuera algo que se inventó por la conquista de los españoles y que quizá pudiera haber sido así, ¿no? Porque nuestra historia antigua carece de muchos documentos, de muchos registros que han dificultado mucho la reconstrucción histórica de nuestro pasado. Pero bueno, tenemos que consultar fuentes confiables que nos puedan dar cuenta de lo que realmente se aportó, se dio precisamente en esta etapa del México prehispánico. Y para mí es sumamente que comprendan esto, porque si no, entonces, ¿cómo van a comprender lo que viene posterior? Como México el virreinato y luego México del siglo XIX y XX, y obviamente, pues nuestra actualidad. De hecho, cambiando las administraciones de los periodos políticos en nuestro país, de pronto hay quienes juegan tanto con la educación y con nuestra historia de México que los periodos históricos de nuestra historia de pronto los dejan de lado. Por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón se salió del libro gratuito de la primaria y de ese nivel esta etapa de México prehispánico. O sea, durante el gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón, que fueron 12 años, los niños de esas generaciones, imagínense, pues ni siquiera vieron México prehispánico, o sea, no vieron esos orígenes, ese antecedente. O sea, todo fue a partir de la conquista. Y bueno, pues entonces cada quien tiene sus visiones, pero es una arbitrariedad
que un periodo histórico tan importante se deje fuera. Y bueno, ya cuando retoma de nuevo el PRI, bueno, no sé si con seguridad se haya otra vez introducido este periodo en la escuela, pero bueno, yo sé que ahora sí en este gobierno sí se introduce este periodo porque se da apoyo a los grupos indígenas, según así se dijo, ¿verdad? Cuando se tomó protesta. Y bueno, pues hay que incorporarlo porque es sumamente importante. Y no porque lo diga yo, jóvenes, porque también eso podría ser una arbitrariedad para ustedes, que yo les diga, esto es sumamente importante. Bueno, eso es importante para mí, ¿verdad? Quizá puede ser muy subjetivo, que lo que para mí es importante quizá para ustedes no. Pero bueno, yo pienso que si ustedes decidieron estudiar una carrera como esta, que es tan bonita, tan importante, tan indispensable, pues no consideren importante este periodo, ¿no? Al menos para mí sí, porque para mí la historia de México es lo fundamental. O sea, es algo que me apasiona muchísimo y es en eso en donde dedico mi tiempo, ¿no? Para prepararme. Pero bueno, ya ustedes identificarán la importancia que significa esto y sobre todo también la utilidad. En la teoría de la historia o la filosofía de la historia, jóvenes, hablamos del sentido y la utilidad de la historia. Bueno, yo percibo que esta etapa para conocer nuestro pasado y poder entender nuestro presente, por supuesto que nos es necesario y útil conocer, identificar y comprender este periodo. Entonces, para mí, esas son las habilidades que a mí me interesa desarrollar en ustedes. Que ustedes identifiquen, que ustedes entiendan y comprendan este periodo para que posteriormente ustedes lo puedan explicar o que lo puedan justificar y asimilar. Entonces, para mí eso serían las competencias, ¿no? que yo me propongo desarrollar en ustedes. Entonces, bueno, pues aquí vienen como que las competencias del perfil de egreso. Me voy a brincar un poquito, yo les voy a dejar, bueno, no les voy a dejar por ahora este programa en los archivos, porque primero lo expliqué así por respeto, pero ya la siguiente clase les voy a colocar la agenda y les voy a colocar el programa ya con los ajustes que yo considero sobre todo en las actividades y luego ya para que lo tengan ustedes ahí visible y puedan leer las competencias. Eso es algo que en un programa analítico lo que jamás se debe de modificar es la presentación, el propósito y las competencias. Lo que sí tenemos como libertad de cátedra es cambiar las actividades y la ponderación, es decir, la evaluación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver, bueno, esta es la representación gráfica, las fases, tenemos antecedentes, horizontes culturales, que son estos periodos que ya mencionamos, la cultura y la vida cotidiana, que son precisamente pues ya las culturas de Mesoamérica. Bueno, esto también me voy a pasar porque sí quiero ir precisamente en cada una de estas fases. Voy a leer solamente estas tres fases y cuando vayamos a la fase 1, bueno, nos vamos a concentrar única y exclusivamente aquí en los contenidos para no, pues para no cansarlos, ¿no? Sino que veamos en lo que nos vamos a concentrar. Y esto pues va a cambiar y esto también, ay, perdón. Y bueno, también esto de acá, a lo mejor algunas cosas yo pudiera considerar y otras cosas que a mí me sirvan, ¿verdad? De que yo, sobre todo la habilidad que yo quiero desarrollar en ustedes, pero bueno, los contenidos sí es importante respetarlos. Y respetarlos porque, bueno, pues no puedo cambiar yo el tiempo de esa época, ¿verdad? Ni el comportamiento, ni tampoco las actividades. Entonces tenemos en la fase 1, jóvenes, los temas que nosotros debemos ver en nuestro curso es las teorías sobre el poblamiento de América. Yo creo que aquí en esta parte, jóvenes, es donde podemos ver este antecedente, obviamente, de la prehistoria. Luego viene la etapa lítica o prehistórica americana. Vamos a ver las áreas culturales y el origen de la agricultura, que ya en el origen de la agricultura, pues obviamente ya estamos hablando de un indicio, ¿verdad? Por eso es la etapa de los antecedentes, porque ya es como el antecedente propiamente de una cultura. Ya cuando hablamos de una agricultura, bueno, pues entonces ya estamos viendo un comportamiento más civilizado, un comportamiento en donde ya hay una apropiación propiamente de la naturaleza y bueno, pues ahí ya vemos ciertos rasgos, obviamente, de cultura. Que bueno, pues también hay que identificar lo que conocemos como civilización o como cultura. ¿Cómo le podemos llamar a nuestras culturas? ¿O son culturas o son civilizaciones? Porque, por ejemplo, en en Mesopotamia y Grecia, sí hay una distinción entre lo que es la civilización y la cultura.
Pero bueno, ya cuando vayamos a ese tema, les voy a preguntar qué encuentran de diferencia entre una civilización y una cultura. Claro, no quiero yo caer en esta arbitrariedad, ¿verdad? Y tomar el concepto de esta transición que hacen los antropólogos, porque los antropólogos son los que señalan esta transición de una civilización a una cultura y ponen como ejemplo las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y con Grecia precisamente, y sí marcan una diferencia específica entre una civilización y una cultura. Bueno, tomando esa como, digamos, historia comparada, podríamos aplicarlo aquí con nosotros, ¿no? Ya sea de los periodos del clásico, del preclásico al clásico. Pero bueno, ya ustedes más o menos podrán identificar cuáles serían estas diferencias entre una civilización y una cultura. En la fase 2 ya vienen estos horizontes culturales como lo económico, político y social. Tenemos la definición, ubicación temporal y características de cada uno de los horizontes culturales. La economía, actividades primarias como la recolección, caza, pesca. Las secundarias, que son la agricultura, la domesticación de animales y plantas, comercio y artesanías. E incluso me parece que esta todavía está muy, muy reciente, ¿no? Quizá a lo mejor debería de ir un poquito más abajo, porque ya cuando hablamos de comercio, entonces ya estamos hablando de una ciudad. Cuando se inicia, es más, cuando hablamos de la agricultura, jóvenes, ustedes lo saben porque ya vieron Mesopotamia, cuando se produce, por decirlo así, excedentes de alimentos, entonces viene con ello las grandes ciudades, es decir, el aumento de la población. Entonces, cuando viene un aumento de la población, entonces se conforman las grandes ciudades y obviamente que ahí se da el comercio. Entonces, cuando se dan excedentes económicos en la agricultura y el comercio, crece la población y con ello, bueno, pues se funda una ciudad. Así que bueno, en este periodo, si estamos hablando de recolección, caza y pesca, y bueno, secundarias como esta, pues estamos hablando de un periodo con más desarrollo. Y luego, bueno, con ello viene la organización social, por eso después de que se dan esos excedentes y que aumenta la población, bueno, pues entonces viene con ello la clasificación, ¿no? de las sociedades. Entonces, por eso hablamos de una organización social. Y las formas de gobierno, el cacicazgo, la teocracia, las confederaciones, el imperio. En esto quiero que pongan mucha atención por la pregunta que les acabo de hacer. ¿Cuáles serían las diferencias entre una civilización y una cultura? Entonces, vean estas etapas, vean cómo pareciera que vamos de poco a poco entre la agricultura, entre el comercio, entre la organización social y luego formas de gobierno. O sea, ya hablar de formas de gobierno son como palabras mayores, ¿no? O sea, estas sociedades eran tan bien organizadas que incluso hasta propusieron formas de gobernarse, es decir, una administración pública. Eso es algo muy importante. Por eso a mí de pronto sí me molesta cuando leo en algún texto decir que, por ejemplo, cuando llegaron los españoles acá al México prehispánico, dirían que eran sociedades muy atrasadas, que eran sociedades que les enseñaron tanto a los españoles como una religión, como una organización política. Pues bueno, cada pueblo que conquista tiene que dejar sus reglas, ¿no? Pero no, ese es un mito. Realmente las sociedades, por supuesto que estaban muy bien estructuradas, por supuesto que eran sociedades avanzadas y preparadas, pero bueno, quizá hubo razones por las cuales a lo mejor no hubo un enfrentamiento bélico como pudieron haberlo hecho. Pero bueno, quizá todo tenga por ahí alguna intención. Entonces, en esas formas de gobiernos, bueno, podríamos ver que por ahí podría estar la respuesta. Y en la tercera etapa, los horizontes culturales, sociedad, cultura y vida cotidiana. Vaya, aquí ya estamos hablando de un periodo incluso posclásico, en donde ya hablamos del papel de la mujer, ámbito económico, político, social. Ya hablamos de una religión, que es un pensamiento religioso, culto a la muerte, los sacrificios humanos, el juego de la pelota. Esto que ha causado tanta polémica, ¿verdad?, para cuando llegaron los españoles y que quizá o no quisieron entender o no entendieron que esto era parte de su cultura y de su religión y que resultó ser como algo monstruoso para ellos, pero en cada cultura debe de respetarse, ¿no? Entonces, bueno, si estamos hablando de sociedades avanzadas, pues cada sociedad avanzada tiene una religión y con ellos sus cultos. La educación, entonces viene el Calmecá, el Tepochali, el Huichicayi,
Entonces, bueno, la educación, que también es una aportación cultural sumamente importante, y los maestros, que son considerados como el sabio, pues bueno, tienen un papel sumamente importante. Ciencia y tecnología, pues los calendarios, la escritura, la numeración, urbanismo, obras de ingeniería, la herbolaria. Entonces, ¿cómo de pronto decir que no eran sociedades avanzadas con toda una organización hidráulica, por ejemplo, la escritura, el urbanismo, todos estos centros ceremoniales construidos con unas ciudades grandes? Por supuesto que eran sociedades sumamente organizadas y preparadas. Así que, pues esta última fase vamos a dar ese registro y tenemos que poner mucha atención porque esta fase 3, jóvenes, es el antecedente de México del Virreinato. Tenemos arte, arquitectura, escultura, pintura y literatura, lo que les decía, estos grandes centros ceremoniales que todavía están algunos ahí de pie y que dan testimonio de que ahí estuvieron estas culturas, ¿no? Porque de pronto los españoles o todo lo sepultaron o todo lo destruyeron, pero no todo pudieron destruir. Y lo que no pudieron destruir, pues hasta parece que renace, ¿no? Porque ya ven que pues hay muchas obras de arquitectura sepultadas, por ejemplo, en el Valle de México, lo que se conoce hoy como el centro histórico, y cada vez que tiembla o hacen alguna construcción o reparación, renacen, ¿no? Todos estos monumentos. Por ejemplo, cuando se construyó el metro en México en el año del 85, cómo renace el Templo Mayor. Pues es algo maravilloso, ¿no? Que se sepulta, pero que renace, ¿no? Y que se mantiene ahí, y que es parte de nuestra identidad cultural, jóvenes. La vida cotidiana, la habitación, la gastronomía, la indumentaria y la diversión. Entonces, bueno, es importante ver la vida cotidiana porque eso también nos permite observar y conocer más estas sociedades. Entonces, estas son las 3 etapas, jóvenes, que nosotros vamos a ver durante este semestre. Pareciera que este semestre es corto por las vacaciones, por los asuetos, por eso no iniciamos clases ayer, porque ya ven que pues, siempre los que nos gobiernan cambian los asuetos como si fueran, no sé, un juego. Y yo pienso que se deberían de respetar así tal cual, pero bueno, desde que Vicente Fox llegó al poder, cambió los asuetos como mejor le convino, y bueno, pues eso se quedó, ¿no? Entonces, pues ahora por eso los asuetos ahí se cambian por una cuestión económica, y bueno, pues por eso no pudimos empezar clases ayer, sino hasta el día de hoy, porque se movió el asueto del 5 de febrero para el lunes. Entonces, bueno, estas son las 3 etapas, jóvenes, que nosotros vamos a ver, y les decía que pudiera ser un poco tiempo, pero no, realmente deben de ser las mismas semanas que un semestre tiene, son 16 semanas, pero bueno, de acuerdo a los asuetos, yo tengo que ajustarme también a este calendario para hacer mi agenda y obviamente que no nos perjudique en nuestra clase. Aunque bueno, trabajando así en línea, jóvenes, es una de las ventajas que en la forma presencial, porque en forma presencial es así de que, bueno, pues hoy fue el asueto, no vinimos, etcétera, pero a lo mejor ustedes ya tienen el calendario, es decir, tienen la agenda y pueden ir viendo las actividades que van a hacerse, digamos, en otras etapas, y no es que se adelanten, pero quizá a lo mejor ya pueden ir previendo que ya están ahí las actividades, cosa que, por ejemplo, en lo presencial, si de pronto toca el asueto o de repente que nos inviten a un evento, pues ya nos quita ese día. Bueno, eso no pasa en nuestras clases en línea. Tenemos la agenda y bueno, pues eso se respeta. A excepción que, por ejemplo, si hay un evento como, no sé, por ejemplo, una defensa de tesis que se hace muy común aquí en el Colegio de Historia, o por ejemplo que haya una presentación de libro o la cátedra de Israel Cavazos, que son las actividades que también se desarrollan, pues bueno, ya nos avisarán con tiempo y vemos cómo podemos eh, suplir, ¿no?, la clase, pero para no perderla. Entonces, vemos la forma, ¿de acuerdo? Bueno, entonces les decía, son 3 fases. En la primera fase ya vemos que son los antecedentes, cuáles son los contenidos de esta etapa, que es lo que a mí me interesa que veamos. En cuanto al elemento de competencia, vaya, ¿qué es lo que ustedes deben desarrollar como habilidades? Entonces aquí el primer verbo es analizar.
y se analizan los elementos que anteceden al surgimiento de las culturas mesoamericanas con base a la postura de diferentes autores para estar en condiciones de comprender con mayor facilidad el posterior desarrollo de las mismas. Yo pienso que como verbo mejor hubiera utilizado identificar, porque es una primera etapa. Entonces vamos nada más a identificar. Yo creo que ya cuando vamos a analizar, pues ya tendría que ser incluso hasta la última etapa. Pero en estas primeras etapas yo pienso que la primera habilidad, la competencia a desarrollar sería identificar, ¿no? O sea, identificar esos antecedentes o el surgimiento propiamente de esas culturas en esa parte de, vaya, como una parte prehistórica. Los contenidos, bueno, teorías del poblamiento del continente americano, que eso de hecho se ve en prehistoria, pero bueno, vamos a verlo aquí. Entonces, ¿cuáles son esas teorías? La etapa lítica, vamos a ver también las áreas culturales y finalmente el origen de la agricultura. Entonces, bueno, a pesar de que véanse, las actividades son muchísimas. En la evidencia de aprendizaje, jóvenes ya saben que en cada una de las etapas hay una evidencia. Entonces aquí se tiene como evidencia un cuadro comparativo. 2, 3. Son 2 cuadros comparativos y un cuadro sinóptico. Normalmente, jóvenes, en mis clases yo soy un poco más sintética. Y no por ello quiere decir que no haya rigor intelectual. A mí me parece que si nosotros hacemos o pedimos una actividad, pero que sea así como sustancial, pues tiene peso. A que hagamos, por ejemplo, 3 cuadros, podríamos hacer uno en donde pudiéramos pedir la comparación y clasificación y síntesis que hacerlo en 3. Porque se puede, porque eso es solo un tema, que es precisamente cómo se puebla y obviamente cómo se da la apropiación, ¿no?, de esta naturaleza, de la agricultura. Entonces, como la evolución, ¿no? Entonces, bueno, probablemente yo aquí pida solamente una evidencia de aprendizaje, pero antes de que ustedes entreguen la evidencia de aprendizaje, yo les voy a pedir algunas actividades previas. Siempre es así. Durante esta primera etapa hay muchas actividades, mire, como pueden ver ustedes aquí, hay muchas actividades y luego aparte hay otras 3 actividades en las evidencias de aprendizaje. Entonces yo voy a considerar algunas de estas actividades en las que yo observe que obviamente son las más elementales para que ustedes puedan desarrollar su evidencia. Entonces, bueno, todo esto de todas maneras lo van a hacer, de alguna forma lo van a hacer, pero no necesariamente que yo les pida que me lo registren en tareas. A lo mejor lo que sí pida yo que registren van a ser algunas, pero no estrictamente todas, pero obviamente que todos pues, van a investigar, van a leer, etc. Entonces, bueno, de aquí, como les digo, voy a elegir algunas, porque miren, dentro de estas actividades, aquí también, por ejemplo, se está pidiendo un cuadro comparativo, y luego acá también se piden 2 cuadros comparativos. Entonces, no sé, harían como 5, 6, 7 cuadros comparativos. Y luego el maestro rescata los conocimientos previos, muy bien. Los alumnos leen el artículo México en la etapa lítica, perfecto. El maestro rescata los conocimientos previos, muy bien. Los alumnos leen los artículos, muy bien, esto también ya lo tenemos. Y bueno, el maestro proyecta un video, muy bien. Bueno, pues es la actividad entre ambos. Pero sí voy a elegir solamente algunas de estas para que refuercen cuando ustedes ya vayan a entregar su evidencia. Y bueno, pues aquí están las bibliografías. Sí tengo, estas se las voy a compartir. Por ejemplo, Eduardo Matos, López Austin también. Y bueno, pues no se preocupen, yo les voy a compartir la bibliografía, que es exactamente lo que viene ahí en los temas para que ustedes no se preocupen. Luego tenemos la fase 2. En la fase 2, bueno, pues ya vemos que identificamos ahí los horizontes culturales de economía, política y sociedad. Aquí en el elemento de competencia se dice que hay que reconocer. Por eso yo les digo que en la primera etapa entonces sí es importante mejor señalar identificar más que la de, creo que era analizar. Porque después de que se identifica, pues se reconoce, ¿verdad? No puede ser posible que si yo no tengo una identidad, ¿cómo puedo reconocer? O sea, para poder reconocerme, obviamente primero tengo que identificarme. Y eso es lo que determina mi personalidad, ¿no? Entonces eso mismo pasa con esta estructura. Si primero vamos a identificar cómo se dio la población del continente, bueno, entonces ahora vamos a
identificar, ¿no? Vamos a reconocer cuáles son esos rasgos. Entonces, bueno, me parece que si pudiéramos dejar este verbo, reconoce con precisión los rasgos que definen a cada uno de los horizontes culturales para la comprensión del desarrollo de los procesos económicos, políticos y sociales que caracterizaron a las sociedades mesoamericanas. Vaya, es como el antecedente de Mesoamérica. Pero bueno, sí es importante reconocerlo. ¿Cuáles son los contenidos? Bueno, ya como que es muy repetitivo, ¿verdad? Pues los horizontes culturales, que es el preclásico, clásico y posclásico, las actividades económicas primarias, secundarias, que tienen que ver precisamente con cada uno de esos periodos, asimismo la organización social, dividido en nobles y más iguales, las formas de gobierno y vean cómo aquí ya vemos algunas civilizaciones, ¿no? En un periodo preclásico, como olmecas, teotihuacanos, mayas y aztecas. Hay civilizaciones que se encuentran en un periodo preclásico, perdón, sí, clásico, preclásico y clásico, y que no llegan propiamente al periodo clásico o posclásico, ¿verdad? Como por ejemplo los olmecas, los mayas, por ejemplo, desde que nacen se mantienen hasta el posclásico. Y bueno, vemos también lo que pasa con los teotihuacanos hasta que terminan propiamente en aztecas. Entonces, bueno, estos son como los antecedentes ya cuando vamos a identificar a Mesoamérica. Y en cuanto a las actividades, bueno, pues son las lecturas, las explicaciones por parte del maestro, mi forma de trabajar, pues bueno, como estamos en línea, pues que haga yo explicaciones por medio de presentaciones o que yo les explique, por ejemplo, los temas, pero pues normalmente siempre son por presentación. Y yo he pedido mucho que ustedes elaboren, por ejemplo, infografías, líneas del tiempo, más que específicamente cuadros comparativos o... Pues sí he pedido, fíjense, cuadros comparativos, sobre todo en la época del virreinato, sí yo pedía en una actividad un cuadro comparativo, sobre todo con los antecedentes de cómo estaban precisamente estas culturas y cómo se encontraban, por ejemplo, los españoles en ese tiempo. Entonces esto me servía a mí mucho de comparar a la hora en que se dio el choque cultural. Pero en este caso, un cuadro comparativo sería útil, por ejemplo, de reconocer, ¿no? Identificar precisamente este tipo de aspectos en el periodo preclásico, clásico y posclásico. Ese sería muy útil en un cuadro comparativo porque a ustedes les ayudaría muchísimo primeramente recopilar la información, ordenarle y algo muy importante, les dejaría una visión que le sirve bastante al historiador para poder reconocer los tiempos y no solamente los tiempos, sino también los aspectos culturales, económicos, políticos, sociales, etcétera. Entonces, hacer un cuadro así comparativo nos permite hacer una visión. Pero bueno, yo creo que eso sí se los digo ya en la agenda, pero bueno, eso sí serviría, ¿de verdad? Y luego viene la organización social, nobles más igual, las formas de gobierno y bueno, ya estas culturas. Aquí en las evidencias dice que se debe hacer un diagrama de Aguamala, un organizador gráfico y un examen por escrito. Bueno, eso es algo que sí, ay, perdón, no había visto que había un comentario que había mencionado aquí Jesús Ignacio, que me imagino que se refiere a la materia de prehistoria, ¿no? Que está como optativa. Sí, maestra, era lo que refería, que sí viene en el plan de estudios, pero no viene dentro de la malla, viene como optativa. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces eso quiere decir que aunque venga como optativa, sí se las van a señalar en los semestres. No sé si, pues ustedes ya están en tercer semestre, ¿no? Entonces yo pienso que no sé, como bien tienen materias obligatorias en primero y en segundo, el Colegio de Historia no puede intervenir en la programación de sus materias de primero y de segundo y que pudieran agregárselas como optativa. Entonces, pienso que a lo mejor sí se pudiera agregar en tercer semestre como optativa, que llevaran al mismo tipo prehistoria y México prehispánico. Pero bueno, pues ya a ver en qué semestre se lo colocan, pero sí sería importante sobre todo respetar este orden cronológico, ¿no? Que es lo que a mí me preocupa, que de pronto sería un poco así como que raro que ya hayan llevado un México prehispánico y luego que llevaran prehistoria, no sé, en un quinto o sexto semestre, que no, pues no tiene absolutamente nada de malo, pero pues siempre como respetando la cronología. Sin embargo, bueno, aquí van a haber aspectos y antecedentes que cuando vean posteriormente prehistoria,
bueno, pues lo van a traer a luz de nuevo y van a complementar esa visión. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, y disculpe que no le haya leído, pero como tengo aquí compartiendo la pantalla, no veo cuando se reflejan los mensajes. Lo vi por mi celular, que me llegó aquí la notificación y por eso hice el comentario. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos con la última fase 3, que el elemento de competencia, miren cómo ahora sí viene a analizar. Y bueno, pues sí sería congruente que se analice en esta tercera etapa. Dice, analizar a profundidad las diferentes manifestaciones socioculturales de los pueblos mesoamericanos para valorar la trascendencia de estas sociedades y su diferencia al México actual. Aquí como que pareciera que sí se pudiera hacer una comparación, ¿no? Pero miren, vamos a ver los contenidos. El papel de la mujer, bueno, eso ya lo habíamos visto en lo que hemos leído anteriormente. La religión, los dioses, el culto a la muerte, los sacrificios humanos, el juego de pelota, educación, ciencia y tecnología, arte, arquitectura, vida cotidiana. Vean cómo esta tercera etapa es extensa, muy, muy extensa, que incluso hasta da la oportunidad como para dividirla en una cuarta etapa. Pero bueno, es que me parece que clasificaron los contenidos, ¿no? Como el papel de la mujer, y me parece que en religión pues van los dioses, y también va el culto a la muerte, y también van los sacrificios humanos y el juego de pelota. O sea, creo que quizá a lo mejor se vio ver dejado 2, y luego 2.1 dioses, 2.2 culto a la muerte, y así sucesivamente. Y luego quizá el tema 3 debiera ser la educación, el tema 4 la ciencia, y la tecnología, escritura, etcétera, y luego así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a permitir unir religión y ver cada uno de esos aspectos, que es muy interesante. Bueno, a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y yo espero que a ustedes también les interese bastante todo esto, porque hay muchísima información. Sí, yo tengo muchos libros con respecto a todo esto, porque en un principio, bueno, cuando yo primero estudié filosofía bueno, estudié al mismo tiempo tanto filosofía como historia. Cuando fui estudiante, estudiaba filosofía en la noche y filosofía en la mañana, porque son los turnos exclusivos. Pero sí, primero inicié estudiando filosofía y luego ya me incorporé a historia hasta el séptimo semestre, porque es así como se permitía, ¿no? Que yo no podía estudiar otra carrera, o creo que todavía hasta la fecha es esa regla, que no podemos estudiar una segunda carrera en la universidad hasta que vayamos al séptimo semestre. Creo que ahora ya no es eso, porque yo he tenido estudiantes que están en 2 carreras y tienen como 2 semestres de diferencia. Pero en aquel tiempo, pues sí, nada más era hasta el séptimo. Y bueno, yo me concentré mucho en filosofía, en la filosofía de la religión. Entonces, como siempre me ha apasionado muchísimo la historia de México y a su vez la filosofía mexicana, porque es en lo que yo me he especializado, sobre todo en la etapa del novohispano, que es México del virreinato, pero también he investigado mucho sobre esta etapa del prehispánico, sobre todo en la filosofía de la religión, hablando estrictamente de México. Y sí he tenido algunas aportaciones sobre la cuestión de los sacrificios, ¿no? O sea, yo he hecho algunas investigaciones sobre el sacrificio, ¿no? En las sociedades antiguas del México prehispánico, pero haciendo un análisis filosófico. Pero bueno, aunque hagamos un análisis filosófico, pues no podemos dejar de ver la historia, ¿verdad? Es algo que está sumamente relacionado, al menos yo así lo veo, y por eso estudié historia, porque sentía que la filosofía estaba así como desprovista, ¿no? Sin la historia. Es decir, que para mí la historia es tan fundamental en la filosofía, que pienso que la filosofía está un poco sola, ¿no? Sin la historia. La historia es sumamente importante, aunque en filosofía no se quiera ver así, pero es bien curioso porque de pronto anteponen la filosofía por sobre la historia, pero en su malla curricular está una historia de la filosofía hasta de primero hasta décimo, o sea, como que pues hay como contradicciones, ¿no? Entonces es tan importante la historia. Yo me sentiría incompleta en la filosofía sin la historia, es sumamente importante. Entonces, bueno, es maravilloso todos estos periodos y más nuestra historia de México. Así que bueno, pues estas son las 3 etapas, jóvenes. No quiero abordar la evaluación porque es algo que sí voy a modificar completamente. Vean cuántas actividades son
y cada una tiene un valor muy, muy poco. 3 puntos, el examen 10 puntos, otro examen 10 puntos y bueno, son 3 exámenes, 10 puntos, pero bueno, quizá a lo mejor yo no vaya a poner tantos exámenes, a lo mucho pongo uno y lo demás a mí me interesa que trabajemos sobre todo en que ustedes también participen. Me gusta mucho que ustedes elaboren los trabajos, pero que también los expliquen, que no se quede nada más con que, bueno, ya me lo dejó ahí en la tarea y listo. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que lo comprendió? O sea, para mí es importante su participación. Entonces, casi siempre yo, no es que los ponga a dar clase, no, sino más bien cuando pido una tarea, y más si es una tarea en equipo, sí quiero que lo expliquen, no quede en clase, sino que expliquen la actividad, porque para mí eso es reforzarlo. Es muy importante que reforcemos la cuestión oral, porque eso estimula mucho nuestro proceso de memorización y de entendimiento. Entonces, cuando yo tengo la habilidad de escribir, pues estoy leyendo, estoy por supuesto corrigiendo mi ortografía, mi redacción, pero falta esa parte de la explicación. ¿A quién se lo explico? Sí, es algo como tan íntimo y tan personal. Pero hablando de historia, jóvenes, yo pienso que sí estamos obligados a tener que reafirmarlo de una forma oral y de compartirlo a los compañeros. Es algo que no debe de perderse y que no solamente se quede en lo escrito. E incluso hasta, no sé, analizando los planes de estudios y los programas, las mallas curriculares, en las técnicas de estudio, la mayoría de los maestros solo califican lo escrito. Miren, vean este programa. Solo se califica lo escrito. No hay nada absolutamente oral. Cuando nosotros, pues, tenemos una comunicación oral e incluso para hacer una defensa de tesis tiene que hacerlo de forma oral, no solamente escrita. Entonces, bueno, pues hay que desarrollar también esta habilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos, cuando nos escuchamos, cuando yo puedo corroborar que efectivamente lo entendieron. Sí lo puedo corroborar por escrito, pero a lo mejor no podría corroborarlo mucho en un cuadro comparativo, pues solamente aprendieron a clasificar, pero ¿cómo sé que esto me lo pueden explicar? Yo siempre he dicho que cuando no puedo explicar algo es porque no lo entendí. Entonces, si no entiendo, es difícil que lo pueda explicar. Incluso hasta podría copiarlo de internet y yo sin darme cuenta. O a lo mejor, bueno, sí nos damos cuenta, ¿no? Pero a veces los maestros nos guardamos eso, ¿eh? No crean que los maestros no se dan cuenta cuando copian. Claro que nos damos cuenta. Entonces, ustedes si algún día son maestros, claro que se van a dar cuenta. Pero quizá la sanción no es tan rigurosa porque pues rescatamos con otras actividades. Y yo lo hago precisamente en la forma oral, porque sí me gusta que ustedes participen. Y más, obviamente, pues en historia, ¿no? O sea, tienen que comunicarlo. Y esto les va a servir muchísimo pues para poder entenderlo. Bueno, viene la bibliografía, que yo estoy haciendo un repositorio y se los voy a colocar precisamente ahí. En cuanto a la asistencia, jóvenes, bueno, sí es importante que tomemos en cuenta algo. Miren, aquí viene como parte del reglamento, que sí, efectivamente todavía está vigente. Nos dice aquí que ustedes, jóvenes, deben de cumplir con un 80% de la asistencia. En ese 80%, pues quedaría ahí, ¿verdad? Un 20%, que no quiere decir que tienen permiso a faltar. De hecho, no, pues no está permitido faltar, ¿no? Sino nada más asistir. Pero, pues bueno, con que cubran ese 80% de las asistencias, ustedes ya tienen oportunidad de presentar en primera oportunidad, etcétera. Pero también el reglamento lo que dice, que no viene aquí, es que, por ejemplo, si ustedes, nosotros tenemos un 70% para cumplir en primera oportunidad, es decir, tener un 70%. O sea, es decir, que si en cada una de las etapas ustedes cumplieron más o menos con el 90%, pero de ese 90% su calificación llegó a un 70, un 75, bueno, pues califican en primera oportunidad. Pero si en el caso de que hayan entregado, supongamos el 70%, no el 100% de las actividades, y de ese 70% no les alcanzó para acreditar, bueno, tienen derecho a una segunda oportunidad. Pero el tercer caso, que también señala el reglamento, es que si ustedes no cumplen ni con el 70% ni con el 10%, es decir, que nunca asistieron, es decir, nunca se conectaron a clase, nunca cumplieron, o supongamos que sí se conectaron en 3, 4 ocasiones, pero nunca subieron ninguna actividad a su Teams, bueno, entonces ahí
se van directo a una tercera oportunidad. Entonces, esas son las tres situaciones de cómo el reglamento interno de evaluaciones de la universidad lo señala. Yo sé que no es el caso con ustedes porque, miren, yo conozco distintos colegios y aunque sean generaciones distintas, siempre quien vaya a una licenciatura tiene una característica muy peculiar que los hace distintos de otros colegios. Siempre va a ser así, así como que no son los mismos los sociólogos que los de letras, ustedes lo saben. No son los mismos los historiadores que los de lingüística aplicada, ¿verdad? O sea, sí tienen un rasgo distinto y afortunadamente yo he dado a clases pues en el área común a todas las carreras y en el FOBU. Entonces sí como que en esas materias uno identifica de qué colegio son. Y bueno, pues yo doy clases en el colegio de filosofía, ¿verdad? Entonces por eso pues también puedo decir cuáles son las diferencias. Pero créanme, jóvenes, que de todos mis estudiantes los más responsables siempre han sido los de historia. Se los digo así honestamente, no porque quiera adularlos, ¿verdad? Pero han sido así. Y los de lingüística también. Es increíble que ellos no toquen mucho estos temas, pero cuando les he dado materias que no tienen que ver con su carrera, como por ejemplo antropología social, no, súper interesados en los contenidos, muy interesados, porque como no estaban tan familiarizados con estos contenidos, les gustaba muchísimo, muy cumplidos, muy responsables. Y bueno, en filosofía, pues bueno, sí son más responsables algunos que otros, pero como que ellos les dan importancia más a otras cosas. Entonces, de pronto sí tengo ahí detalles, ¿no? Pero pues de todo lo que llevo yo dando clases en el colegio de historia, no ha habido ni un solo problema. Y los que han reprobado, bueno, y lamento decirlo, es porque nunca se conectaron, porque nunca me dijeron cuáles fueron las causas, si tuvieron computadora, internet, qué fue lo que pasó, y eso sí me preocupaba muchísimo, ¿no? No tener cómo comunicarnos. Y a veces sí teníamos cómo comunicarnos, pero nunca respondían los mensajes, entonces eso a mí, pues sí me preocupaba muchísimo. Así que, jóvenes, lo más importante, si tienen ustedes algún problema, si tienen ustedes alguna dificultad para conectarse o que tenga que ver con la materia, díganmelo siempre, jóvenes. Sí se comunicó conmigo una estudiante que tenía cuestiones de trabajo y bueno, no hay ningún problema, o sea, eh, esto lo podemos arreglar siempre y cuando nos comuniquemos. Entonces, cualquier problemita que tengan, que si tuvieron problemas de internet, que porque su computadora no funcionó, que si porque se fue la luz en la casa, que a veces pareciera que no pasa, ¿verdad? A veces los maestros criticaban mucho esa parte de que no, es que me dijeron que se fue la luz en tu casa y que el internet, no, se me hace que no se quieren conectar. Y luego de repente cuando les tocó a ellos de que, ay, no, sí, se fue la luz, internet, no puede dar clase, pues bueno, a todos nos pasa, ¿no? Esto, la tecnología es lo que más falla. Así que todo eso, con toda libertad, jóvenes, díganme y yo, por supuesto, que considero eso. Así que, pues bueno, este fue nuestro primer día de clase. Ya vimos el programa. Ustedes díganme si tienen dudas, si tienen preguntas. Sí, sí, no, sí está bien. Sí, mire, yo las actividades que voy a solicitar, algunas van a ser en equipo en donde quiero que ustedes expliquen ciertos temas, pero hay ocasiones en que, por ejemplo, les pido, no sé, supongamos una línea del tiempo y cuando empezamos las clases, digo, bueno, la actividad fue la línea del tiempo, alguien quiere participar de forma, no sé, voluntaria para que pudiera compartir esa explicación o si no, simplemente bueno, pues yo elijo, ¿no? Ahí por la lista, alguien que me parezca al azar que pudiera explicarlo y que pudiera hacerlo. Es decir, que siempre invito a que ustedes participen en clase. Me gusta también mucho saber qué piensan, que no solamente se queden con la mera repetición del contenido de los textos, sino también que ustedes piensan, porque aquí entre las habilidades de competencias es que analicen. Entonces, ¿cómo vamos a analizar un periodo sin que haya yo comprendido? Entonces, yo tengo que corroborar que efectivamente ustedes entendieron y que me lo pudieran compartir también aquí en el salón de clase. Entonces, siempre invito yo mucho a la participación.
Esa es la idea, Carlos. Gracias a usted. Diana, ¿tiene una pregunta? Sí, profe. Pregunta. ¿Nos va a compartir el plan analítico? Lo que pasa es que me faltó anotar. Y otra cosa, Sí, profe. se los voy a compartir. Ya no le pude comentar, pero la chica que le comentó que iba a faltar estas 2 semanas por caso de trabajo soy yo, pero me arreglé con mi supervisora y no va a hacer falta faltar. Aquí voy a estar presente. Ay, muchas gracias, Diana. Sí, recordé y dije, bueno, no hay ningún problema. Si es cuestión de trabajo, pues no hay ningún problema. Aquí, bueno, vean también la ventaja de estar en línea, es que la clase se graba. Entonces, bueno, eso es una ventaja para ustedes que no pudieron asistir por alguna razón, pero esto no quiere decir que falten y ahí está la grabación, no, sino que estén aquí en clase porque también pues, la asistencia es muy importante. Pero pues muchas gracias, Diana, me da gusto que pudo arreglar esto y si por alguna razón no que asistir a su trabajo, usted dígame. Aquí me es importante es que cumplan con las tareas. Eso sí es muy importante, porque miren, yo siempre he sido muy justa, me gusta ser así justa y equitativa. No me gusta calificar a los estudiantes así como por lástima, porque ese sentimiento es muy feo. Porque sí ha habido ocasiones en que me dice algún estudiante, maestra, no pude yo entregar la actividad porque, pues sí, le puedo pasar algo, no sé, no hubo internet, en fin, pero me entregó la tarea, no sé, una semana después. Bueno, yo sí le voy a calificar, claro que sí le voy a calificar, le voy a aceptar su tarea, pero no le voy a calificar de la misma forma que todos sus compañeros. Y esto lo hago por respeto a los que se entregaron en tiempo y forma. O sea, tampoco le voy a negar que me entregue la actividad, pero quizá a lo mejor ya no sería el 100%, pues no sé, a lo mejor sería, le quitaría 1 punto, 2 puntos, también dependiendo de la calidad de la tarea, ¿verdad? Pero para que estén tranquilos y tranquilas, que sí acepto las tareas, pero por cuestión de equidad y respeto a sus compañeros y a sus compañeras, pues no le calificaría al 100% como los otros, ¿de acuerdo? Ha habido ocasiones en que por algunos problemas ha habido gente que me ha entregado tareas ya hasta fin de semestre. Se las he aceptado, pero obviamente que el valor, pues ya sería sobre un 70 o sobre un 80, más un 70, por la cuestión de que es muy tardía la entrega. Pero bueno, de tener 0 a tener un porcentaje, pues mejor de tener un porcentaje, ¿no? Porque aunque una actividad valga 5 puntos, créanme que a final de semestre esos 5 puntos nos salvan la calificación o nos aumenta el promedio. Entonces, pues bueno, considérenlo así. Pero sí la comunicación, jóvenes, sí es importante. No sé si hay alguna otra duda más, ya para ir cerrando, ¿no? Bueno, jóvenes, miren, yo tenía contemplado este viernes citarlos a videollamada, porque quería compartirles lo de la agenda y explicárselas, etcétera, pero entonces yo creo que sí los voy a ver el lunes. El viernes, ¿por qué no? Porque miren, yo soy líder sindical de la facultad, entonces ese día vamos a tener la Asamblea General Representativa, donde el secretario general del sindicato va a leer su informe. Entonces, tanto mis delegados como yo tenemos que estar ahí en la facultad conectados para la sesión. Esa es la única razón, porque pues, es un compromiso, digamos, más que administrativo, es un compromiso institucional, ¿no? De aquí de la institución de la UNL. Estamos ahí representando a todos los trabajadores de la facultad y esa es la razón por la que no me voy a poder conectar porque pues sí estamos ahí hasta mediodía. Pero el lunes sin falta, perdón, sí, el martes sin falta, nos vemos aquí y ese día ya va a estar ahí el programa corregido y, bueno, no corregido porque corregido es como si estuviera mal, más bien va a estar el programa actualizado y también la agenda, que la agenda es algo que me interesa muchísimo que lo vean porque es ahí donde ustedes van a ver que es la fecha con lo que vamos a ver en clase, la actividad que van a realizar, en qué fecha, los puntos también, ahí va a venir la ponderación y entonces ahí sí es donde van a venir todavía mucho más preguntas y yo con mucho gusto les puedo atender. Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta más. Bueno, pues estoy leyendo aquí algunos mensajitos, pero bueno, ya son cosas de ustedes, ¿verdad? Que puedan estar platicando. Bueno, jóvenes, pues me ha dado mucho gusto conocerlos, escucharles, verlos a los que abrieron su cámara.
Les recuerdo mi nombre, Mayra Flores. En el programa voy a poner ahí mi nombre en la actualización del programa para que lo tengan en cuenta. Y bueno, pues yo creo que el próximo martes ya entonces iniciamos formalmente nuestra clase. Yo voy a explicar el tema principal y bueno, pues entonces ya en la agenda que veamos, ahí vamos a ver cuál va a ser la participación de ustedes y las tareas que tendrán que hacer. Y bueno, también durante toda la semana voy a ir subiendo materiales para que lo tengan. Voy a hacer una carpeta que diga, pues, bibliografía, que diga bibliografía. Casi siempre yo la bibliografía la pongo por etapas. Entonces, esto quiere decir que en esa bibliografía se van a desprender 3 carpetas, una que diga etapa 1, etapa 2, etapa 3. Y ahí para que ya vean ustedes que van a estar esa bibliografía y que no se preocupen porque, bueno, pues ahí van a ir en el momento que yo pida una tarea, bueno, de esta tarea, de esta lectura, para que no tengan ningún inconveniente. Bueno, jóvenes, pues si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, entonces nos vemos el próximo martes en nuestra clase en punto de las 8:40 y cualquier duda o algo, bueno, pues ahí en el chat nos podemos conectar, cualquier duda que tengan, yo con mucho gusto ahí les respondo. Gracias, profe. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Cuídense Muchas gracias, mucho, que profesora. descansen y nos vemos el martes. Gracias. Gracias igualmente. Sí, dígame. profe. Pues dígame, maestra Mayra. Miren, yo ahorita estoy estudiando ahorita el doctorado, ya voy en 6º semestre.